Para tejer la fila 29 vamos a deslizarnos hasta este espacio de 3 cadenas. De la misma manera como nos deslizamos en las filas anteriores. Ahora vamos a tejer 3 cadenas. Estas 3 cadenas nos van a servir como nuestro primer punto alto. Tomamos una lazada y en este espacio de 3 cadenas vamos a tejer un grupo de 6 puntos altos separados por 3 cadenas. Tengo aquí 3 puntos altos, separo por 3 cadenas, tomo una lazada y en este mismo espacio de 3 cadenas de la fila de abajo tejemos 3 puntos altos más. Y tiene que quedarnos de esta manera. Ahora vamos a tejer 2 cadenas. Tejemos una y 2 cadenas. Y vamos a unir con un medio punto en estas 5 cadenas de la fila de abajo. No saltamos estas 2 cadenas. Y en estas siguientes 5 cadenas de la fila de abajo unimos con un medio punto, de esta manera. Ahora vamos a tejer 2 cadenas. Tejemos una y 2 cadenas. Tomamos una lazada y en este espacio de 3 cadenas de la fila de abajo vamos a tejer otro grupo de 6 puntos altos separados por 3 cadenas. Tengo aquí 3 puntos altos, separo por 3 cadenas, tomo una lazada y en este mismo espacio de 3 cadenas de la fila de abajo tejemos 3 puntos altos más. Ahora vamos a tejer 5 cadenas. Tejemos 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Tomamos una lazada y en este espacio de 3 cadenas de la fila de abajo vamos a tejer otro grupo de 6 puntos altos separados por 3 cadenas. Tengo aquí 3 puntos altos, separo por 3 cadenas, tomo una lazada y en este mismo espacio de 3 cadenas de la fila de abajo tejemos 3 puntos altos más. Y tiene que quedarnos de esta manera. Ahora vamos a tejer 2 cadenas. Tejemos una y 2 cadenas. Y vamos a unir con un medio punto en estas 5 cadenas de la fila de abajo. Ahora vamos a tejer 2 cadenas. Tejemos una y 2 cadenas. Tomamos una lazada y en este espacio de 3 cadenas de la fila de abajo vamos a tejer otro grupo de 6 puntos altos separados por 3 cadenas. Ahora vamos a tejer 5 cadenas. Tejemos 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Tomamos una lazada y en este espacio de 3 cadenas de la fila de abajo vamos a volver a repetir lo que tejimos al empezar esta fila 29. Este grupo de 6 puntos altos separados por 3 cadenas.
Después seguimos tejiendo y repitiendo de la misma manera como tejimos aquí hasta llegar nuevamente a estas 5 cadenas. Desde este espacio de 3 cadenas, tejí desde este espacio de 3 cadenas de la fila de abajo este grupo de 6 puntos altos separados por 3 cadenas de la misma manera como tejimos al empezar esta fila 29. Después seguimos tejiendo y repitiendo hasta llegar nuevamente a estas 5 cadenas. Después, en este espacio de 3 cadenas de la fila de abajo, nos toca volver a repetir lo que tejimos al empezar esta fila 29. Este grupo de 6 puntos altos separados por 3 cadenas. Y así como tejimos aquí, vamos a continuar tejiendo por todo el contorno de esta fila 29. Terminé de tejer la fila 29. Tiene que quedarnos de esta manera. Ahora vamos a cerrar esta fila. Tejí aquí las últimas 5 cadenas y para cerrar esta fila vamos a unir con un aro deslizado en la tercera cadena que levantamos al empezar esta fila. Contamos 1, 2 y aquí en la tercera cadena introducimos el crochet, tomamos el hilo, sacamos y nos deslizamos. Y nos queda terminada la fila 29. Para tejer la fila 30 vamos a deslizarnos hasta este espacio de 3 cadenas. De la misma manera como nos deslizamos en las filas anteriores. Ahora vamos a tejer 3 cadenas. Estas 3 cadenas nos van a servir como nuestro primer punto alto. Tomamos una lazada y en este espacio de 3 cadenas vamos a tejer un grupo de 6 puntos altos separados por 3 cadenas. Tengo aquí 3 puntos altos, separo por 3 cadenas, tomo una lazada y en este mismo espacio de 3 cadenas de la fila de abajo tejemos 3 puntos altos más. Y tiene que quedarnos de esta manera. Ahora vamos a tejer 4 cadenas. Tejemos 1, 2, 3 y 4 cadenas. Tomamos una lazada y en este espacio de 3 cadenas de la fila de abajo vamos a tejer otro grupo de 6 puntos altos separados por 3 cadenas. Y tiene que quedarnos de esta manera. Ahora vamos a tejer 3 cadenas. Tejemos 1, 2 y 3 cadenas. Y vamos a unir con un medio punto estas 2 filas de cadenas. Introducimos el crochet por debajo de esta fila de 7 cadenas. Tomamos el hilo y tejemos el medio punto de esta manera. Y nos quedan unidas estas 2 filas de cadenas. Ahora vamos a tejer 3 cadenas. Tejemos 1, 2 y 3 cadenas. Tomamos una lazada y en este espacio de 3 cadenas de la fila de abajo vamos a volver a repetir lo que tejimos al empezar esta fila 30. Este grupo de 6 puntos altos separados por 3 cadenas. Tengo aquí 3 puntos altos, separo por 3 cadenas, tomo una lazada y en este mismo espacio de 3 cadenas de la fila de abajo
tejemos 3 puntos altos más. Ahora nos toca tejer estas 4 cadenas. Tejemos 1, 2, 3 y 4 cadenas. Y vamos a tejer este grupo de 6 puntos altos separados por 3 cadenas en este espacio de 3 cadenas de la fila de abajo. Ahora nos toca tejer estas 3 cadenas. Tejemos 1, 2 y 3 cadenas. Y vamos a unir con el medio punto estas 2 filas de cadenas. Introducimos el crochet por debajo de esta fila de 7 cadenas. Tomamos el hilo y tejemos el medio punto. Y nos quedan unidas estas 2 filas de cadenas. Ahora vamos a tejer estas 3 cadenas. Tejemos 1, 2 y 3 cadenas. Tomamos una lazada y en este espacio de 3 cadenas de la fila de abajo nos toca volver a repetir lo que tejimos al empezar esta fila 30. Este grupo de 6 puntos altos separados por 3 cadenas. Después seguimos tejiendo y repitiendo de la misma manera como tejimos aquí por todo el contorno de esta fila 30. Terminé de tejer la fila 30. Tiene que quedarnos de esta manera. Ahora vamos a cerrar esta fila. Tejí aquí las últimas 3 cadenas y para cerrar esta fila vamos a unir con un aro deslizado en la tercera cadena que levantamos al empezar esta fila. Contamos 1, 2 y aquí en la tercera cadena introducimos el crochet, tomamos el hilo, sacamos y nos deslizamos y nos queda terminada la fila 30. Para tejer la fila 31 vamos a deslizarnos hasta este espacio de 3 cadenas. De la misma manera como nos deslizamos en las filas anteriores. Ahora vamos a tejer 3 cadenas. Estas 3 cadenas nos van a servir como nuestro primer punto alto. Tomamos una lazada y en este espacio de 3 cadenas vamos a tejer un grupo de 6 puntos altos separados por 3 cadenas. Tengo aquí 3 puntos altos, separo por 3 cadenas, tomo una lazada y en este mismo espacio de 3 cadenas de la fila de abajo tejemos 3 puntos altos más. Y tiene que quedarnos de esta manera. Ahora vamos a tejer 2 cadenas, tejemos 1 y 2 cadenas. Tomamos una lazada y en este espacio de 3 cadenas de la fila de abajo vamos a tejer otro grupo de 6 puntos altos separados por 3 cadenas. Ahora vamos a tejer 4 cadenas. Tejemos 1, 2, 3 y 4 cadenas. Tomamos una lazada y vamos a tejer un punto alto en este medio punto que tejimos para unir estas 2 filas de cadenas. Justo aquí en este medio punto tejemos un punto alto de esta manera. Ahora vamos a tejer 6 cadenas. Tejemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Tomamos una lazada y vamos a tejer otro punto alto en este mismo punto donde tejimos este primer punto alto.
de esta manera. Ahora vamos a tejer 4 cadenas. Tejemos 1, 2, 3 y 4 cadenas. Tomamos una lazada y en este espacio de 3 cadenas de la fila de abajo vamos a volver a repetir lo que tejimos al empezar esta fila 31. Este grupo de 6 puntos altos separados por 3 cadenas de la misma manera como tejimos aquí. Después vamos a seguir tejiendo y repitiendo hasta llegar nuevamente a estas 4 cadenas. Desde este espacio de 3 cadenas, tejí desde este espacio de 3 cadenas de la fila de abajo este grupo de 6 puntos altos separados por 3 cadenas de la misma manera como tejimos aquí. Después seguimos tejiendo y repitiendo hasta llegar nuevamente a estas 4 cadenas. Después en este espacio de 3 cadenas de la fila de abajo nos toca volver a repetir lo que tejimos al empezar esta fila 31. Este grupo de 6 puntos altos separados por 3 cadenas. Y así como tejimos aquí, vamos a continuar tejiendo por todo el contorno de esta fila 31. Terminé de tejer la fila 31. Tiene que quedarnos de esta manera. Ahora vamos a cerrar esta fila. Tejí aquí las últimas 4 cadenas y para cerrar esta fila vamos a unir con un aro deslizado en la tercera cadena que levantamos al empezar esta fila. Contamos 1, 2 y aquí en la tercera cadena introducimos el crochet, tomamos el hilo, sacamos y nos deslizamos y nos queda terminada la fila 31. Para tejer la fila 32 vamos a deslizarnos hasta este espacio de 3 cadenas. De la misma manera como nos deslizamos en las filas anteriores. Ahora vamos a tejer 3 cadenas. Estas 3 cadenas nos van a servir como nuestro primer punto alto. Tomamos una lazada y en este espacio de 3 cadenas vamos a tejer un grupo de 6 puntos altos separados por 3 cadenas. Tengo aquí 3 puntos altos, separo por 3 cadenas, tomo una lazada y en este mismo espacio de 3 cadenas de la fila de abajo tejemos 3 puntos altos más. Y tiene que quedarnos de esta manera. Ahora vamos a tomar una lazada y en este espacio de 3 cadenas de la fila de abajo vamos a tejer otro grupo de 6 puntos altos separados por 3 cadenas. Y tiene que quedarnos de esta manera. Ahora vamos a tejer 3 cadenas. Tejemos 1, 2 y 3 cadenas. Vamos a tomar una lazada y vamos a tejer en este espacio de 6 cadenas de la fila de abajo. En este espacio vamos a tejer 8 puntos altos. Introducimos el crochet por este espacio de 6 cadenas y tejemos el primer punto alto. Tomamos una lazada y en este mismo espacio tejemos el punto alto 2. Tejemos el punto alto 3, el punto alto 4, el punto alto 5, el punto alto 6, el punto alto 7 y el último punto alto que es el número 8. Ahora vamos a tejer 3 cadenas. Tejemos 1, 2
y 3 cadenas. Tomamos una lazada y en este espacio de 3 cadenas de la fila de abajo vamos a volver a repetir lo que tejimos al empezar esta fila 32. Este grupo de 6 puntos altos separados por 3 cadenas. Después seguimos tejiendo y repitiendo hasta llegar nuevamente a estas 3 cadenas. Desde este espacio de 3 cadenas, tejí desde este espacio de 3 cadenas de la fila de abajo este grupo de 6 puntos altos separados por 3 cadenas de la misma manera como tejimos aquí. Después seguimos tejiendo y repitiendo hasta llegar nuevamente a estas 3 cadenas. Después, en este espacio de 3 cadenas de la fila de abajo, volvemos a repetir lo que tejimos al empezar esta fila 32. Este grupo de 6 puntos altos separados por 3 cadenas. Y así como tejimos aquí, vamos a continuar tejiendo por todo el contorno de esta fila 32. Terminé de tejer la fila 32. Tiene que quedarnos de esta manera. Ahora vamos a cerrar esta fila. Tejí aquí las últimas 3 cadenas y para cerrar esta fila vamos a unir con un aro deslizado en la tercera cadena que levantamos al empezar esta fila. Contamos 1, 2 y aquí en la tercera cadena introducimos el crochet, tomamos el hilo, sacamos y nos deslizamos y nos queda terminada la fila 32. Para tejer la fila 33 vamos a deslizarnos hasta este espacio de 3 cadenas, de la misma manera como nos deslizamos en las filas anteriores. Ahora vamos a tejer 3 cadenas. Estas 3 cadenas nos van a servir como nuestro primer punto alto. Tomamos una lazada y en este espacio de 3 cadenas de la fila de abajo vamos a tejer un grupo de 3 puntos altos de esta manera. Ahora vamos a tejer 5 cadenas. Tejemos 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Vamos a tomar una lazada y en este espacio de 3 cadenas de la fila de abajo vamos a tejer otro grupo de 3 puntos altos. De esta manera. Ahora vamos a tejer una cadena. Tejemos una cadena, tomamos una lazada y encima de este grupo de 8 puntos altos de la fila de abajo vamos a volver a tejer los 8 puntos altos, pero ahora separados por una cadena. El primer punto alto lo tejemos en este primer punto alto de la fila de abajo. Ahora vamos a separar por una cadena. Tomamos una lazada y en el siguiente punto de la fila de abajo tejemos el punto alto 2. Separamos por una cadena. En el siguiente punto de la fila de abajo tejemos el punto alto 3. Separamos por una cadena. En el siguiente punto de la fila de abajo tejemos el punto alto 4. Separamos por una cadena. En el siguiente punto de la fila de abajo tejemos el punto alto 5. Separamos por una cadena. En el siguiente punto de la fila de abajo tejemos el punto alto 6. Separamos por una cadena. En el siguiente punto de la fila de abajo tejemos el punto alto 7.
separamos por una cadena y en el siguiente punto de la fila de abajo, que es el último, tejemos el último punto alto, que es el número 8, y tiene que quedarnos de esta manera. Ahora vamos a tejer una cadena. Tejemos una cadena, tomamos una lazada y en este espacio de 3 cadenas de la fila de abajo vamos a volver a repetir lo que tejimos al empezar esta fila 33, este grupo de 3 puntos altos. Después seguimos tejiendo y repitiendo de la misma manera como tejimos aquí hasta llegar nuevamente a esta cadena de separación. Desde este espacio de 3 cadenas, tejí desde este espacio de 3 cadenas de la fila de abajo este grupo de 3 puntos altos de la misma manera como tejimos aquí. Después seguimos tejiendo y repitiendo hasta llegar nuevamente a esta cadena de separación. Después, en este espacio de 3 cadenas de la fila de abajo, nos toca volver a repetir lo que tejimos al empezar esta fila 33, este grupo de 3 puntos altos. Y así como tejimos aquí, vamos a continuar tejiendo por todo el contorno de esta fila 33. Terminé de tejer la fila 33, tiene que quedarnos de esta manera. Ahora vamos a cerrar esta fila. Tejí aquí la última cadena de separación y para cerrar esta fila vamos a unir con un aro deslizado en la tercera cadena que levantamos al empezar esta fila. Contamos 1, 2 y aquí en la tercera cadena introducimos el crochet, tomamos el hilo, sacamos y nos deslizamos y nos queda terminada la fila 33. Para tejer la fila 34 vamos a deslizarnos hasta este espacio de 5 cadenas. Introducimos el crochet por el siguiente punto, tomamos el hilo, sacamos y nos deslizamos. Introducimos el crochet por el siguiente punto, tomamos el hilo, sacamos y nos deslizamos. Ahora introducimos el crochet por este espacio de 5 cadenas, tomamos el hilo, sacamos y nos deslizamos. Ahora vamos a tejer 3 cadenas. Estas 3 cadenas nos van a servir como nuestro primer punto alto. Tomamos una lazada y en este espacio de 5 cadenas vamos a tejer un grupo de 9 puntos altos separados 2 veces por 3 cadenas de la siguiente manera. Introducimos el crochet por este espacio de 5 cadenas y tejemos el punto alto 2. En este mismo espacio tejemos el punto alto 3. Ahora vamos a tejer 3 cadenas. Tomamos una lazada y en este mismo espacio de 5 cadenas de la fila de abajo tejemos 3 puntos altos más. Ahora vamos a tejer 3 cadenas. Tejemos 1, 2 y 3 cadenas. Tomamos una lazada y en este mismo espacio de 5 cadenas de la fila de abajo vamos a tejer 3 puntos altos más. Y tiene que quedarnos de esta manera. Y tenemos aquí un grupo de 9 puntos altos separados 2 veces por 3 cadenas en este espacio de 5 cadenas de la fila de abajo.
Ahora vamos a tejer 3 cadenas. Tejemos 1, 2 y 3 cadenas. Y vamos a unir con un medio punto en la mitad de estos dos primeros puntos altos de la fila de abajo. Justo aquí en esta cadena de separación unimos con un medio punto. Ahora vamos a tejer 3 cadenas. Tengo aquí las 3 cadenas y vamos a unir con otro medio punto en este siguiente espacio de la cadena de separación de la fila de abajo. Tejemos 3 cadenas y vamos a unir con otro medio punto en este siguiente espacio de la cadena de separación de la fila de abajo. Volvemos a tejer 3 cadenas y unimos con otro medio punto en este siguiente espacio de la cadena de separación de la fila de abajo. Volvemos a tejer 3 cadenas y unimos en este siguiente espacio de la cadena de separación de la fila de abajo. Tejemos 3 cadenas y unimos con otro medio punto en este siguiente espacio de la cadena de separación de la fila de abajo. Volvemos a tejer 3 cadenas y vamos a unir con otro medio punto en este último espacio de la cadena de separación de la fila de abajo. En total de estos aros de 3 cadenas tienen que quedarnos 6 aros. Contamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a tejer 3 cadenas. Tejemos 1, 2 y 3 cadenas. Tomamos una lazada y en este siguiente espacio de 5 cadenas de la fila de abajo vamos a volver a repetir lo que tejimos al empezar esta fila 34. Este grupo de 9 puntos altos separados 2 veces por 3 cadenas. De la misma manera como tejimos aquí. Después seguimos tejiendo y repitiendo hasta llegar nuevamente a estas 3 cadenas. Desde este espacio de 5 cadenas, tejí desde este espacio de 5 cadenas de la fila de abajo, este grupo de 9 puntos altos separados 2 veces por 3 cadenas. De la misma manera como tejimos aquí. Después seguimos tejiendo y repitiendo hasta llegar nuevamente a estas 3 cadenas. Después en este siguiente espacio de 5 cadenas de la fila de abajo nos toca volver a repetir lo que tejimos al empezar esta fila 34. Este grupo de 9 puntos altos separados 2 veces por 3 cadenas. Y así como tejimos aquí, vamos a continuar tejiendo por todo el contorno de esta fila 34. Terminé de tejer la fila 34. Tiene que quedarnos de esta manera. Ahora vamos a cerrar esta fila. Tejí aquí las últimas 3 cadenas y para cerrar esta fila vamos a unir con un aro deslizado en la tercera cadena que levantamos al empezar esta fila. Contamos 1, 2 y aquí en la tercera cadena introducimos el crochet, tomamos el hilo, sacamos y nos deslizamos. Y nos queda terminada la fila 34. Para tejer la fila 35 vamos a deslizarnos hasta este espacio de 3 cadenas.
Ahora vamos a tejer 3 cadenas. Estas 3 cadenas nos van a servir como nuestro primer punto alto. Tomamos una lazada y en este espacio de 3 cadenas de la fila de abajo vamos a tejer un grupo de 6 puntos altos separados por 3 cadenas. Tengo aquí 3 puntos altos, separo por 3 cadenas, tomo una lazada y en este mismo espacio de 3 cadenas de la fila de abajo tejemos 3 puntos altos más. Y tiene que quedarnos de esta manera. Ahora vamos a tomar una lazada y en este siguiente espacio de 3 cadenas de la fila de abajo vamos a tejer otro grupo de 6 puntos altos separados por 3 cadenas. De esta manera. Ahora vamos a tejer 3 cadenas. Tejemos 1, 2 y 3 cadenas. Y vamos a unir con un medio punto en este espacio de 3 cadenas de la fila de abajo. Ahora vamos a tejer 3 cadenas. Tejemos 1, 2 y 3 cadenas. Y vamos a unir con otro medio punto en este siguiente espacio de 3 cadenas de la fila de abajo. Volvemos a tejer 3 cadenas y vamos a unir con otro medio punto en este siguiente espacio de 3 cadenas de la fila de abajo. Y así vamos a seguir tejiendo 3 cadenas y uniendo con un medio punto en cada uno de estos espacios de 3 cadenas de la fila de abajo. Terminé de tejer las 3 cadenas y unir con el medio punto en cada uno de los espacios de 3 cadenas de la fila de abajo. En total de estos aros de 3 cadenas tienen que quedarnos 5. Contamos 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos a tejer 3 cadenas. Tejemos 1, 2 y 3 cadenas. Vamos a tomar una lazada y en este espacio de 3 cadenas de la fila de abajo vamos a volver a repetir lo que tejimos al empezar esta fila 35. Este grupo de 6 puntos altos separados por 3 cadenas. Después seguimos tejiendo y repitiendo de la misma manera como tejimos aquí hasta llegar nuevamente a estas 3 cadenas. Desde este espacio de 3 cadenas, tejí desde este espacio de 3 cadenas de la fila de abajo este grupo de 6 puntos altos separados por 3 cadenas de la misma manera como tejimos aquí. Después seguimos tejiendo y repitiendo hasta llegar nuevamente a estas 3 cadenas. Después en este espacio de 3 cadenas de la fila de abajo nos toca volver a repetir lo que tejimos al empezar esta fila 35. Este grupo de 6 puntos altos separados por 3 cadenas. Y así como tejimos aquí, vamos a continuar tejiendo por todo el contorno de esta fila 35. Terminé de tejer la fila 35. Tiene que quedarnos de esta manera. Ahora vamos a cerrar esta fila. Tejí aquí las últimas 3 cadenas y para cerrar esta fila vamos a unir con un aro deslizado en la tercera cadena que levantamos al empezar esta fila. Contamos 1, 2 y aquí en la tercera cadena introducimos el crochet, tomamos el hilo, sacamos y nos deslizamos.
y nos queda terminada la fila 35. Para tejer la fila 36 vamos a deslizarnos hasta este espacio de 3 cadenas. Ahora vamos a tejer 3 cadenas. Estas 3 cadenas nos van a servir como nuestro primer punto alto. Tomamos una lazada y en este espacio de 3 cadenas vamos a tejer un grupo de 6 puntos altos separados por 3 cadenas. Tengo aquí 3 puntos altos, separo por 3 cadenas, tomo una lazada y en este mismo espacio de 3 cadenas de la fila de abajo tejemos 3 puntos altos más. Y tiene que quedarnos de esta manera. Ahora vamos a tejer una cadena de separación. Tejemos una cadena, tomamos una lazada y en este espacio de 3 cadenas de la fila de abajo vamos a tejer otro grupo de 6 puntos altos separados por 3 cadenas. Y tiene que quedarnos de esta manera. Ahora vamos a tejer 3 cadenas. Tejemos 1, 2 y 3 cadenas. Y vamos a unir con un medio punto en este espacio de 3 cadenas de la fila de abajo. De esta manera. Ahora vamos a tejer 3 cadenas. Y vamos a unir con otro medio punto en este siguiente espacio de 3 cadenas de la fila de abajo. Y así vamos a seguir tejiendo 3 cadenas y uniendo en cada uno de estos espacios de 3 cadenas de la fila de abajo con un medio punto. Terminé de tejer las 3 cadenas y unir con el medio punto en cada uno de los espacios de 3 cadenas de la fila de abajo. En total de estos aros de 3 cadenas tienen que quedarnos 4. Contamos 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a tejer 3 cadenas. Tejemos 1, 2 y 3 cadenas. Tomamos una lazada y en este espacio de 3 cadenas de la fila de abajo vamos a volver a repetir lo que tejimos al empezar esta fila 36. Este grupo de 6 puntos altos separados por 3 cadenas. Después seguimos tejiendo y repitiendo de la misma manera como tejimos aquí hasta llegar nuevamente a estas 3 cadenas. Desde este espacio de 3 cadenas, tejí desde este espacio de 3 cadenas de la fila de abajo este grupo de 6 puntos altos separados por 3 cadenas de la misma manera como tejimos aquí. Después seguimos tejiendo y repitiendo hasta llegar nuevamente a estas 3 cadenas. Después en este espacio de 3 cadenas de la fila de abajo nos toca volver a repetir lo que tejimos al empezar esta fila 36. Este grupo de 6 puntos altos separados por 3 cadenas. Y así como tejimos aquí, vamos a continuar tejiendo por todo el contorno de esta fila 36. Terminé de tejer la fila 36. Tiene que quedarnos de esta manera. Ahora vamos a cerrar esta fila. Tejí aquí las últimas 3 cadenas y para cerrar esta fila vamos a unir con un aro deslizado en la tercera cadena que levantamos al empezar esta fila. Contamos 1, 2 y aquí en la tercera cadena introducimos el crochet, tomamos el hilo, sacamos
y nos deslizamos. Y nos queda terminada la fila 36. Para tejer la fila 37 vamos a deslizarnos hasta este espacio de 3 cadenas. Ahora vamos a tejer 3 cadenas. Estas 3 cadenas nos van a servir como nuestro primer punto alto. Tomamos una lazada y en este espacio de 3 cadenas vamos a tejer un grupo de 6 puntos altos separados por 3 cadenas. Tengo aquí 3 puntos altos, separo por 3 cadenas, tomo una lazada y en este mismo espacio de 3 cadenas de la fila de abajo tejemos 3 puntos altos más. Y tiene que quedarnos de esta manera. Ahora vamos a tejer 3 cadenas. Tejemos 1, 2 y 3 cadenas. Tomamos una lazada y en este espacio de 3 cadenas de la fila de abajo vamos a tejer otro grupo de 6 puntos altos separados por 3 cadenas. Y tiene que quedarnos de esta manera. Ahora vamos a tejer 3 cadenas. Tejemos 1, 2 y 3 cadenas. Y vamos a unir con un medio punto en este espacio de 3 cadenas de la fila de abajo. De esta manera. Ahora vamos a tejer 3 cadenas. Y vamos a unir con otro medio punto en este siguiente espacio de 3 cadenas de la fila de abajo. Volvemos a tejer 3 cadenas y vamos a unir con otro medio punto en este siguiente espacio de 3 cadenas de la fila de abajo. Volvemos a tejer 3 cadenas y vamos a unir con otro medio punto en este último espacio de 3 cadenas de la fila de abajo. En total de estos aros de 3 cadenas tienen que quedarnos 3, contamos 1, 2 y 3. Ahora vamos a tejer 3 cadenas, tejemos 1, 2 y 3 cadenas. Tomamos una lazada y en este espacio de 3 cadenas de la fila de abajo vamos a volver a repetir lo que tejimos al empezar esta fila 37. Este grupo de 6 puntos altos separados por 3 cadenas. Después seguimos tejiendo y repitiendo de la misma manera como tejimos aquí hasta llegar nuevamente a estas 3 cadenas. Desde este espacio de 3 cadenas, tejí desde este espacio de 3 cadenas de la fila de abajo este grupo de 6 puntos altos separados por 3 cadenas de la misma manera como tejimos aquí. Después seguimos tejiendo y repitiendo hasta llegar nuevamente a estas 3 cadenas. Después en este espacio de 3 cadenas de la fila de abajo nos toca volver a repetir lo que tejimos al empezar esta fila 37. Este grupo de 6 puntos altos separados por 3 cadenas. Y así como tejimos aquí, vamos a continuar tejiendo por todo el contorno de esta fila 37. Terminé de tejer la fila 37, tiene que quedarnos de esta manera. Ahora vamos a cerrar esta fila. Tejí aquí las últimas 3 cadenas y para cerrar esta fila vamos a unir con un aro deslizado en la tercera cadena que levantamos al empezar esta fila. Contamos 1, 2 y aquí en la tercera cadena introducimos el crochet, tomamos el hilo, sacamos
y nos deslizamos. Y nos queda terminada la fila 37.